Ubicarse y entonces vamos a comenzar nuestro estudio. Esta tarde tuve el privilegio de predicar en la iglesia central de Fusagasugá. La iglesia estaba que no cabía un mosquito ahí, llena la iglesia, gente de todas partes. Fue en realidad una gran bendición. Así que este será mi cuarto sermón hoy. Ok, por favor abran sus Biblias conmigo a Mateo 16. Mateo el capítulo 16. Mientras ustedes están buscando ese capítulo, déjenme darles un poquito sobre el marco histórico dentro del cual ocurren los eventos de este capítulo. Unos 6 meses antes de Jesús morir, había tomado un viaje al norte de la tierra de Israel. Brevemente había entrado a lo que hoy es el Líbano. Había ido hacia Tiro y Sidonia. Luego entonces dio media vuelta, regresó una vez más a la tierra de Israel. Llegó a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipos. Y allí Jesús reunió a su alrededor sus discípulos. Era un panorama espectacular, porque Cesarea de Filipos quedaba al pie del monte Hermón, a donde se origina el río Jordán. Un monte a donde una buena parte del año hay nieve. Y en realidad se derrite la nieve y de allí viene el río Jordán. Allí Jesús reunió a sus discípulos para compartir con ellos una verdad que los iba a sacudir hasta sus cimientos. Vamos a empezar nuestro estudio en el versículo 13 de Mateo 16. Antes de Jesús hacerles la pregunta que más quería que ellos contestaran, les hizo una pregunta preliminar, tal vez para romper el hielo. Y esa pregunta está en el versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le dice, yo quiero saber qué están diciendo por allí en cuanto a mi identidad. ¿Quién soy yo? En el versículo 14 tenemos la respuesta de los discípulos, posiblemente fue Pedro, no sabemos exactamente quién, pero nos dice allí, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Todos meros seres humanos. Pero luego Jesús les va a hacer la pregunta que él especialmente quiere que contesten. La pregunta se halla en el versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No me interesa lo que están diciendo por ahí en cuanto a quién yo soy. Lo que me interesa es saber quién piensan ustedes que yo soy. Bueno, el apóstol Pedro, que muchas veces ponía la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera, tenía la inmediata respuesta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo, la palabra Christos, significa el ungido. Es el equivalente de la palabra Mesías en el Antiguo Testamento. Pedro estaba diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú no eres meramente el Hijo del hombre, tú eres el Hijo de Dios. Y luego el Señor Jesucristo felicitó a Pedro por su confesión, pero le dijo, la confesión no vino de tu intuición, no vino de tu propia mente, te fue dado. En el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
es decir, la sabiduría humana, eso es lo que significa carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que Pedro dijo se lo reveló directamente el Padre, lo puso en la mente de Pedro, porque Pedro ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. Porque Pedro, junto con los otros discípulos, esperaba que el Mesías estableciera un reino terrenal, que destruyera todos los enemigos nacionales y que se sentara en el trono en Jerusalén para gobernar el mundo. Pedro y los discípulos querían un Mesías político. Así que Pedro hizo la confesión, pero en realidad no entendía su propia confesión. Ahora vamos a pasar por alto los versículos 18 y 19, pero vamos a volver a ellos al final de nuestro estudio. Hemos llegado hasta este momento al versículo 17. Vamos a pasar por alto los versículos 18 y 19 para volver a ellos más adelante al final de nuestro tema. Vamos a saltar al versículo 21. Pedro se sintió halagado por lo que dijo Jesús. Ve, Jesús me felicitó porque yo le dije que Él es el Cristo, Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego Jesús comparte con los discípulos una verdad que los sacudió hasta el alma. Y eso se encuentra en el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos, cuando Jesús dijo sufrir y morir, apagaron su mente. Como que no escucharon la parte donde Jesús dijo resucitar al tercer día. Quedaron tan pasmados que Jesús dijera que el Mesías, que había sido confesado por Pedro, iba a sufrir de manos de los dirigentes religiosos y que iba a morir. Que cuando Jesús dijo morir, se apagó la mente. Ahora, ¿qué hizo Pedro cuando Jesús dijo esto? Esto demuestra que Pedro no entendió su confesión. En el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, por lo menos no le habló en frente de los otros discípulos. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, comenzó a regañarlo, el discípulo al rabino, diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Entendió Pedro su confesión? Él no entendía que el Mesías iba a sufrir y a morir. Para él el Mesías iba a gobernar sobre un reino terrenal, sobre un gobierno político en el trono desde Jerusalén. Ahora noten lo que Jesús le dijo a Pedro en el versículo 23. Pero él volviéndose, y Jesús no estaba hablando solo a Pedro, estaba hablando de alguien que estaba influyendo sobre la mente de Pedro. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense que Cristo le había dicho, no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Ahora dice, a ti no te importan las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Otra evidencia de que Pedro no entendió su propia confesión, no entendía qué clase de Mesías iba a ser Jesús. Ahora vamos a pasar por alto también los versículos 24 al 27 y vamos a regresar a ellos al final del tema y ya van a darse cuenta por qué razón. Vamos a saltar al versículo 27 y vamos a leer los versículos 27 y 28. Antes de leerlos, si ustedes leen el deseado de todas las gentes, van a encontrar que los discípulos estaban supremamente deprimidos. Nuestro Mesías va a morir. No escucharon la parte de que iba a resucitar. Estaban tristes, confundidos, porque Jesús no era la clase de Mesías que ellos esperaban. Jesús sabía que estaban desalentados. Y por lo tanto ahora Él quiere decirles, después de la cruz viene la gloria.
En el versículo 27 dice, está hablando Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora los discípulos dicen, bueno, dijo que iba a morir, pero dice también que va a regresar en gloria con todos los santos ángeles. Así que dice, tiene que haber algo más allá de su pasión y de su muerte. Jesús quiso alentarlos con la idea de que después del sufrimiento y la cruz iba a haber la gloria. Y luego Jesús dijo algo que ha confundido a muchos, porque pareciera que lo que dijo Jesús nunca se cumplió. Dice en el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes estaban allí? Los 12. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús estaba diciendo, algunos de ustedes me van a ver venir en mi reino de gloria. ¿Cuántos de los discípulos están muertos? Todos. Y Cristo no ha venido en gloria en su reino. ¿Cómo entendemos esto? Hay que ir al siguiente capítulo. El capítulo 17 y el versículo 1. Este texto nos dice que Jesús luego con sus discípulos emprendió el viaje hacia el sur. Y los discípulos estaban apesadumbrados porque Jesús había dicho que iba a ir a Jerusalén. Y allí en Jerusalén iba a sufrir e iba a morir. Y ahora Jesús se estaba dirigiendo con los discípulos al sur. Viajaron 6 días. Llegaron a la costa occidental, sudoccidental del mar de Galilea. Jesús sabía que los apóstoles estaban desanimados y que necesitaban en realidad una palabra de aliento. Nos dice allí en el capítulo 17 y el versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esos son los algunos. Esos 3 son los algunos. No llevó a todos. 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Lo más probable es que fue el monte Tabor, que queda en la costa sudoccidental del mar de Galilea. Ahora, hay un dato muy interesante. Y es que si ustedes examinan los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, que repiten mucho del mismo material, van a encontrar que una sola vez se menciona un intervalo de tiempo entre un evento y otro. Aquí se dice que pasaron 6 días entre un evento y otro, lo cual indica que hay una conexión entre lo que sucedió en Cesarea de Filipos y lo que ocurre en el capítulo 17. Los algunos eran Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué es Pedro, Santiago y Juan? Una razón muy especial. Ellos eran los que iban a estar cerca de Jesús en el huerto de Getsemaní, escuchando las palabras de agonía de Jesús mientras clamaba a su Padre. Mateo 26, 37 y 38 nos lo dice. Mateo 26, 37 y 38. Dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, esto ya es en el huerto, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Fíjense que tomó a los 3 que estaban cerca de él. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sabía que ellos iban a presenciar su peor agonía y sus peores clamores en el huerto, y que ellos especialmente necesitaban ver la transfiguración para que no perdieran su fe. Y luego tenemos el versículo 2 de Mateo, el capítulo 17. Hay una traducción aquí que no es técnicamente correcta, y es muy importante esto. Las versiones de la Biblia, la mayoría dicen,
y se transfiguró. Pero el verbo en el original no está en voz activa, está en voz pasiva. Es decir, en realidad dice, y fue transfigurado delante de ellos. Otro lo está transfigurando. ¿Quién lo está transfigurando? El Padre lo está transfigurando. Y luego dice, y resplandeció su rostro como el sol. Y si ustedes leen Apocalipsis 1:16, dice que cuando Cristo ascendió al cielo y Juan lo vio en visión entre los 7 candeleros, dice que le brillaba el rostro como el sol. Este es el Cristo glorificado. Y dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta palabra transfiguró es la palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Saben ustedes lo que es una metamorfosis? ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. La mariposa es una transformación radical del gusano a un hermoso insecto que vuela. Es decir, que Jesús cambió radicalmente de apariencia. Es decir, apareció como se verá cuando regrese a la tierra en poder y gloria. Y los 3 discípulos, algunos lo vieron conforme a la promesa de Jesús. Pero la historia no termina allí. En el versículo 3 dice que 2 individuos vinieron a hablar con Jesús. Ahora escuchen bien, no vinieron a hablar con todos los 4 que estaban allí. Vinieron a hablar específicamente con Jesús. Vamos a leer el versículo 3. Y he aquí, les aparecieron, es decir, los 3 discípulos vieron a Moisés y Elías. Dice, he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Con quién hablaron Moisés y Elías? Con Jesús. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿de dónde vinieron Moisés y Elías? Si comparan el Evangelio de Lucas, dice que vinieron de la gloria. Habían sido glorificados y usted dice, pero ¿dónde dice la Biblia eso? Bueno, en Deuteronomio 34, 5 y 6, se relata la muerte de Moisés. Y hay 2 cosas extrañas, 2 detalles extraños allí. El primer detalle es que es la única persona en la Biblia que Dios haya enterrado. Dios lo sepultó. Y en segundo lugar, nadie sabía a dónde estaba su sepulcro. Los judíos marcaban las tumbas de los sepulcros de sus héroes. Por ejemplo, Abraham fue sepultado con su familia en la cueva de Macpela. Todavía pueden visitar lo que se cree es la tumba de David en la ciudad de Jerusalén. En años recientes se consiguió una inscripción que decía, en una bóveda que decía, aquí yace Daniel el profeta. No había cuerpo, pero la inscripción era de esa época. Los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Pero en el caso de Moisés, Dios lo enterró y además de eso nadie sabía a dónde estaba su sepulcro. Y luego notamos en el libro de Judas, versículo 9, que hubo una batalla en el sepulcro de Moisés. Moisés pecó y por lo tanto Satanás ahora viene, según dice Judas 9, y viene también el arcángel Miguel, que es otro nombre para el Señor Jesucristo. Y había venido Miguel, el arcángel, que 1 Tesalonicenses 4 dice que el mismo Señor con voz de arcángel, que es Jesús, va a resucitar a los muertos. Había venido para resucitar a Moisés. Y Satanás le dice, no puede resucitar a Moisés, porque Moisés pecó y la paga del pecado es muerte. Es mi prisionero. Y Cristo, con el nombre que tiene Miguel en el Antiguo Testamento, dice, no niego que haya pecado, pero Moisés se arrepintió. Y al arrepentirse, yo lo he perdonado por mi sangre. Y Satanás dice, ¿cuál sangre? Si no has muerto todavía. Pero Moisés vio mi día, creyó en mi sacrificio y por lo tanto me lo llevo.
Nosotros sabemos que Dios se lo llevó porque se apareció en el monte de la transfiguración 1400 años más tarde. Obviamente no podía venir a hablar con Jesús, al menos que haya resucitado. El otro personaje que se apareció fue Elías. El relato se encuentra en 2 de Reyes 2, 11 y 12, lo que pasó con Elías en su último día de su vida terrenal. Dice allí, 2 de Reyes 2, 11 y 12, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Elías fue llevado al cielo de entre los vivos. Moisés murió, resucitó y luego fue llevado al cielo. Ahora, Moisés y Elías descendieron allí para hablar con Jesús. La pregunta clave es, ¿sobre qué hablaron Moisés y Elías con Jesús? Ni Mateo ni Marcos lo dicen, pero Lucas sí. Lucas nos dice cuál fue el tópico de conversación de Moisés y Elías con Jesús. Noten lo que dice Lucas 9, el versículo 30 y 31. Lucas 9 y el versículo 30 y el versículo 31, donde se relata también la transfiguración. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ahí esta vez, aparecieron rodeados de gloria, habían sido glorificados, y hablaban de su ¿qué? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué había dicho Jesús que iba a cumplir en Jerusalén? Iba a sufrir e iba a ¿qué? A morir. Entonces, ¿de qué hablaron? Hablaron de la pasión y la muerte de Cristo. Ahora, es interesante esta palabra partida. ¿Saben cuál es la palabra en el idioma griego? Éxodos. ¿Qué palabra en español viene de éxodos? La palabra éxodo. Ahora yo pregunto, cuando Israel fue librado de Egipto, ¿cuál fue la señal de su liberación de servidumbre literal? La sangre que fue colocada en los postes y en el dintel de la puerta. Era la señal de su liberación, el sacrificio del Cordero Pascual. ¿Qué iba a hacer Jesús en Jerusalén? Iba a morir como el ¿qué? Como el Cordero Pascual, ya no para librar gente de la servidumbre literal a capataces literales, sino para librar espiritualmente a la raza humana del pecado. Así que lo que están diciendo Moisés y Elías es: Jesús, sigue adelante con el plan. Ve y muere como el Cordero de Dios. Y tal vez, yo pienso que posiblemente, aunque no tengo seguridad, tal vez Moisés y Elías le dijeron a Jesús: por favor hazlo, porque si no nos toca regresar. Porque ellos fueron al cielo solamente a base de la promesa de la muerte de Cristo por sus pecados. Ahora, hay otra palabra interesante aquí. No solamente dice que hablaron de su partida, sino que dice que iba a cumplir en Jerusalén. Esa palabra cumplir en el griego significa terminar. ¿Qué dijo Cristo cuando murió en la cruz del Calvario? Consumado es. Es decir, se terminó la provisión para el plan de la salvación. De eso hablaron con Jesús Moisés y Elías. Quiero leerles una cita de El Espíritu Profecía en Primeros Escritos, página 162, de lo que hizo por los discípulos la transfiguración. La fe de los discípulos fue grandemente fortalecida en ocasión de la transfiguración, cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo y oír la voz del cielo atestiguando su carácter divino.
Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba categórica. ¿Quién fue el que iba a dar la prueba categórica? ¿Quién era el que iba a transfigurar? Dios el Padre. Dice, Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba categórica de que era el Mesías prometido, para que en su amarga tristeza y chasco por su crucifixión no perdiesen completamente su confianza. En ocasión de la transfiguración, el Señor envió a Moisés y a Elías para que hablasen, ahora escuchen, para que hablasen con Jesús acerca de su sufrimiento y su muerte. En vez de elegir ángeles para que conversasen con su Hijo, Dios escogió a quienes habían experimentado ellos mismos las pruebas de la tierra. Así que el propósito fue animar a los discípulos y también animar a Jesús, para que Jesús siguiera adelante con el plan. Ahora, después de esto, a Pedro le gustó mucho el panorama de Jesús glorificado. Dice, este es el Mesías que creo yo que va a venir. Y por lo tanto ahora le dice a Jesús, no vayamos a Jerusalén. Hagamos 3 tabernáculos aquí y como buenos conquistadores acampemos acá. En el versículo 4 dice, entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno, es que para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No vayamos a Jerusalén, que este es el Mesías que yo creo que va a venir, el Mesías glorificado. Pero allí no termina la historia. En el versículo 5 nos dice que mientras Moisés y Elías estaban hablando con Jesús, ahora el propio Padre habló del cielo. Dice en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Cómo animó Dios a los discípulos? Primero, porque Pedro lo confesó como el Mesías. No lo entendía, pero lo confesó. Segundo, porque el Padre lo transfiguró. En tercer lugar, porque Moisés y Elías vinieron a animarlo y hablar con él. Y en cuarto lugar, la misma voz del Padre le dijo a los discípulos, oigan lo que él dice, porque él es el Mesías. Ahora hay 4 lecciones que quiero que nosotros sustraigamos de esta historia. La primera lección es la que se encuentra en el versículo que pasamos por alto primero. Mateo 16 y el versículo 18. Un versículo mal comprendido, mal interpretado por la iglesia romana. Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Petros, piedra. No una roca estable, sino una piedra. Tú eres Petros, Pedro. Y sobre esta roca, apuntándose a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora yo pregunto, ¿de qué clase de personas se compone la iglesia? ¿En la iglesia hay personas que aceptaron a Cristo y murieron? ¿Están en el sepulcro? Sí. ¿Hay personas también que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos? Sí, la iglesia se compone de personas, tanto los muertos como los vivos. Y aquí dice Jesús, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, que son las personas en la iglesia, y luego dice, las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? El sepulcro. Es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 15, donde dice, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Es decir, Jesús está diciendo aquí, tú eres Pedro, una piedrecita inestable, pero sobre esta roca, es decir, sobre mi persona, dice Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. ¿Por qué no van a prevalecer contra la iglesia las puertas del sepulcro? ¿Porque Pedro es la roca? No.
¿Qué había hablado Jesús inmediatamente después de esto? Dijo que iba a ir a Jerusalén, iba a morir, iba a ser sepultado e iba a ¿qué? A resucitar el tercer día. Es decir, las puertas del sepulcro no prevalecen contra la iglesia porque el Señor Jesucristo murió y resucitó. No es porque la iglesia está construida sobre Pedro. Noten Apocalipsis 1 y el versículo 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice, esto es el Cristo glorificado. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve ¿qué? Muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo ¿qué? Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Por qué es que las puertas de la muerte y el sepulcro no van a prevalecer contra la iglesia? ¿Porque la iglesia está edificada sobre Pedro? No, porque está edificada sobre Jesús y Jesús murió y Jesús resucitó. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La segunda lección que podemos sustraer de esta historia de la transfiguración es que lo que ocurrió en el monte de la transfiguración es un presagio de lo que va a ocurrir cuando Cristo regrese. Es una miniatura del reino de Cristo. Es decir, nosotros no tenemos que sencillamente creer, bueno, sí, Cristo va a venir, va a resucitar a los muertos y se va a llevar a los vivos. No tenemos que aceptarlo meramente por fe, porque ya ocurrió. Ya ocurrió, ¿con quiénes? Con Moisés y Elías, que representan a toda la raza humana que se va a salvar. Noten lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dice lo siguiente, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, representados por ¿quién? Por Elías, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, representados por ¿quién? Por Moisés, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Allí había un mini reino. Fíjense lo que escribió la hermana White sobre este asunto. Deseado de todas las gentes, página 390. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Yo pregunto, entonces tenemos que esperar que sean trasladados los vivos y que sean resucitados y trasladados al cielo los muertos. ¿Tenemos que aceptar eso porque nunca ha pasado antes? No, ya pasó. Sigue diciendo, sobre el monte el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados de entre los vivos. Y saben que este pasaje de 1 Tesalonicenses, yo no he asistido a un solo funeral adventista a donde no se haya leído ese pasaje, porque infunde esperanza en los corazones de los que han perdido un ser querido. La tercera lección que quiero compartir de esta experiencia es que la palabra de Dios es más segura que lo que nos dicen nuestros sentidos. Muchos años después, Pedro escribió sus epístolas. Y en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 16 al 19, Pedro, quien fue uno de los testigos oculares y escuchó la voz del Padre, escribió lo siguiente:
Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, esto no es un invento nuestro, sino como habiendo ¿qué? Visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Qué es lo que dice Pedro? Nosotros lo vimos y nosotros ¿qué? Lo oímos. Así que esto no es ningún mito, no es un invento nuestro. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo en el versículo 19. Bueno, el versículo 18, para que vean que está hablando de la transfiguración. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, ¿dónde? En el Monte Santo. Y luego el versículo 19. Tenemos también, además de qué. No, la palabra es lo que tienen también. ¿Qué tienen además? Acaba de decir que nosotros ¿qué? Lo vimos y lo oímos. Pero ahora dice, tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética más segura. ¿Qué es más seguro? ¿Lo que dicen los ojos y los oídos o lo que dice la palabra? Lo que dice la palabra. Y ahora escuchen lo que voy a decir. La Biblia nos dice que Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. Quiero leerles esa descripción, aunque es larga. Se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Quiero leerlo, porque ahí la hermana Juárez explica cómo es que el pueblo de Dios no será engañado. Dice aquí, esto dicho sea de paso, está en la página 607 y la página 608. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador. Suena como el Cristo glorificado, ¿sí o no? Parecido, ahora escuchen, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada. No crean que Satanás va a decir: yo soy Cristo. No. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo. Ahora escuchen, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. ¿Va a citar la Biblia? ¿Va a citar versículos que son correctos? Sí, ¿cómo no? Sigue diciendo: cura las dolencias del pueblo, va a hacer milagros de sanamiento. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Por eso Jesús dice: no vayas. Si dicen que está en los aposentos, no vayas. Si está en el desierto, no vayas. Si aparece en Caracol, no vayas. Si sale en RCN, mantén el televisor apagado. Porque tu vista y tus oídos te pueden engañar. Sigue diciendo:
es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. ¿Cuál será la protección del pueblo de Dios? ¿Los ojos? ¿Los oídos? No vamos a poder, nuestras emociones. No. Entonces, ¿qué? Escuchen. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Y hay algo más. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. ¿Cómo va a venir Jesús? Va a venir a esta tierra y va a caminar sobre la tierra cuando regrese y va a sanar las enfermedades, etcétera. ¿Sí o no? No. ¿Jesús va a tocar la tierra? No. ¿Va a permanecer dónde? En el aire. Pero este falso Cristo está yendo a diferentes partes de la tierra. Sigue diciendo: además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Y ahora cita la Biblia: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren: he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es importante entender cómo vendrá Jesús. ¿Y qué dirá Jesús? ¿Cómo no? Todo hay que examinarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. La Biblia es más confiable que nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que dicen los demás, porque todo el mundo va a decir: este es el Cristo. Solo podemos confiar en la palabra del Señor. La cuarta lección que aprendemos de esto es que no hay corona sin cruz. A todos nos gustaría tener nada más la corona de gloria sin tener que sufrir. Ahora es que vamos a leer los otros versículos que pasamos por alto. Mateo 16, 24 al 27. Mateo 16, 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué tenemos que padecer primero? La cruz. Tenemos que seguir en los pasos de Jesús. El sufrimiento, la cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Primero viene la cruz y después viene la gloria. No nos gusta sufrir, pero cuando Dios permite que nosotros suframos, es para nuestro bien. Es para que nosotros dependamos más de Él. Es para que nosotros confiemos más en Él. Es para que nosotros compartamos la experiencia que tuvo Jesús, porque Jesús también sufrió. Pedro, en su primera epístola, escribió las siguientes palabras extraordinarias. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que cuando vienen dificultades y problemas y viene sufrimiento y viene dolor, etcétera, digamos, gloria a Dios. Enfrentémonos a estas cosas de una forma positiva, porque después del sufrimiento viene la gloria. Ahora, ya llegando al final de nuestro tema, Señor Jesucristo, cuando reunió a sus discípulos en el aposento alto, antes de ir al jardín del Getsemaní, compartió un mensaje que los sacudió. Se encuentra en Juan 13 y el versículo 33, y luego vamos a leer los versículos 36 y 37 por la premura del tiempo. Jesús le dijo a sus discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, nosotros no podéis ir. Los discípulos habían pasado 3 años y medio con Jesús. No podían concebir vivir sin Jesús por un solo instante. Y sin embargo, ahora Jesús dice: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Oh, esto sacudió a Simón Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro no quería después, quería ya. Y el versículo 37 dice: le dijo Pedro, con un sentido de urgencia indudablemente: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Después de esto, los discípulos están apesadumbrados. Se va el maestro y no podemos ir con él ahora. Jesús sabía que ellos estaban apesadumbrados. Así que en el contexto ahora vienen las palabras que nos conocemos de memoria. Juan 14, 1 al 3. En el contexto es vital. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Estaba turbado el corazón de ellos? Oh, no se turbe vuestro corazón. Esa palabra turbar en el griego es muy interesante. Se usa para hablar del momento cuando supuestamente un ángel turbaba las aguas de ese estanque de Betesda. También se usa para describir el hecho de que Herodes, cuando nació Jesús, se turbó. Y se usa también para hablar de el susto que se pegaron los discípulos cuando Jesús vino en el mar caminando sobre el agua. Quedaron turbados. Una palabra fuerte. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas habrá. A veces pensamos que Jesús fue al cielo a construir casas. Jesús no necesita de miles de años para construir casas. Las casas estaban allí, las moradas ya estaban. Porque Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? Hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo estoy seguro que Jesús fue a preparar un lugar bien bonito. Perfecto, como hemos visto. Pero hay algo más aquí. Jesús prepara el lugar por medio de su obra en el santuario celestial, después de su ascensión. Así que dice el versículo 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y ahora escuchen la parte clave: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo más importante de la segunda venida? Que podremos estar ¿con quién? Podremos estar con Jesús. 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 17, ya lo hemos leído, pero noten otra vez el énfasis. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 21, 2 al 4. Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, dice Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La capital del universo, aquí, en el vasto universo, que prácticamente no tiene límites. Y Dios va a hacer de este pequeño mundo la capital del universo. Dice en Apocalipsis 22, 3 y 4, que veremos su rostro. Mi himno favorito en el himnario es En presencia estar de Cristo. Cara a cara espero verle. Cuando venga en gloria y luz, cara a cara allá en el cielo. Quiero ver a mi Jesús. En Apocalipsis 22, 3 y 4 dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Mientras que los impíos están rogando que caigan las rocas sobre ellos y escondiéndose en las cuevas, diciendo, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Los redimidos dirán, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Cómo se llama la ciudad donde vamos a vivir? La Nueva Jerusalén, pero ¿saben que tiene otro nombre? Ezequiel 48 y el versículo 35. Y ustedes pueden leer los versículos anteriores. Dice que hay 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oriente, 3 puertas al occidente. Y luego el versículo 35 dice, y en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. ¿Sabe lo que significa la palabra Jehová Samá? Significa Jehová está allí. Nosotros a veces pensamos de todos los beneficios del cielo. Vamos a poder comer una fruta diferente del árbol cada mes. Y vamos a poder comer del maná para ver cómo era eso. Y vamos a beber agua de verdad pura, que brota del trono de Dios. Y vamos a poder viajar a través del vasto universo. Y vamos a poder hablar con las personas de toda la historia, con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Pablo. Y vamos a poder viajar a través de todo el universo a las diferentes galaxias. Pero si no hubiera nada de eso y estuviera Jesús, valdría la pena. El cielo, la hermana White dice que el cielo es Jesús. Pero para nosotros querer estar allí, tenemos que enamorarnos con Él aquí. Y la forma como nos enamoramos de Él es a través de su palabra. Llegamos a conocerlo a través de su palabra. Por eso la hermana White dijo que recomienda que 1 hora al día dediquemos a contemplar la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Y dice que cuando hacemos eso, vamos a ganar victoria tras victoria en nuestra vida. Qué gloriosa promesa tenemos. Este mundo no es nuestro hogar. Somos extranjeros y peregrinos. Aquí no hay inmigrantes ilegales. Todos somos aquí extraños y peregrinos, el pueblo de Dios, porque estamos lejos de nuestro hogar. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, va a llevarnos al cielo por 1000 años. ¿Sabe? La gente dice, yo quiero vivir para siempre con Jesús en el cielo. No, Señor. Vamos 1000 años de vacación al cielo. Pero tenemos que trabajar en esa vacación, ¿no? Porque vamos a hacer una obra de juicio. Pero los mansos tomarán la tierra por heredad. Imagínense el Edén restaurado. Ha sido impactante ver
Yo no sabía que había miles de especies, óigame, miles de especies de pájaros y miles de especies de insectos, de escarabajos, nada más de escarabajos. ¡Wow! Extraordinario. Por eso vamos a necesitar una eternidad para estudiar en la escuela y nunca nos graduaremos con un PhD, porque siempre estaremos aprendiendo. Hermanos y hermanas, no faltemos en ese día. Quiero terminar mencionándoles esto. Yo viajo muchísimo. Solamente en una empresa aérea he viajado en los últimos 25 años más de 7 millones de kilómetros. Eso es mucho viaje. Y la gente me pregunta a dónde voy y dice, pastor, ¿a usted no le da miedo montarse en un avión? Y yo les digo, no. ¿Por qué? Porque el avión se puede caer. Sí, ¿y cuál es el problema? Se muere. Sí, ¿y cuál es el problema? La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y los vivos que pasan por el tiempo de angustia serán trasladados juntamente con ellos al cielo. ¡Qué gloriosa promesa! Hermanos y hermanas, nunca olvidemos que este no es nuestro hogar. No acaparemos. Mientras más acaparamos, más va a tener Dios que quemar. Conformémonos con lo que necesitamos para acampar aquí mientras Jesús venga. Conformémonos con un techo, con alimento y con vestimenta. ¿Para qué acumular y acumular, tener 2 trabajos, 3 trabajos, estar estresados todo el tiempo? No tenemos ni siquiera tiempo de tener culto y de tener una relación con Jesús. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la gloriosa promesa del bienaventurado regreso de Cristo Jesús. Qué terrible sería vivir en este mundo pensando que esto es todo lo que hay. Sería deprimente. ¿De qué valdría vivir? Pero cuando vemos que nuestro destino eterno está con Jesús en el cielo y luego en la tierra nueva, nos damos cuenta que realmente vale la pena esta vida. Prepararnos para ese gran día cuando Jesús regrese en poder y gloria. Te ruego, Señor, que en ese gran día ninguno de los que estamos reunidos aquí falte. Gracias te damos por haber estado con nosotros, por responder nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana a la mañana, Dios mediante, vamos a empezar a las 7, ¿no? Porque yo tengo que salir a las 8 para el aeropuerto. Recuerda quiénes somos. Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía. Puedes citarnos o no estar de acuerdo con nosotros, seguirnos o oponerte, pero lo único que no puedes hacer es ignorarnos, porque cambiamos las cosas, aceptamos responsabilidades, somos líderes en los negocios, inventores, influencers, innovadores, empresarios, amos y no esclavos de las circunstancias. No podemos ser comprados o vendidos. Nuestra conciencia es tan exigente con el deber como la aguja al polo. Defendemos la verdad aunque se caigan los cielos. Empujamos a la humanidad a su destino eterno, porque amamos a las personas y a Dios. Y aunque algunos piensen que tenemos un espíritu de oposición, nosotros lo vemos como espíritu pionero y espíritu de riesgo, espíritu emprendedor, espíritu misionero, el Espíritu Santo. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son quienes lo hacen. Fuimos creados para crear.